Bueno, señores, comenzamos la clase de hoy con una de las... Bueno, primero poniendo este modelo de prueba, que va a ser muy parecido a lo que os voy a poner a vosotros. La única diferencia es que en el primero, donde está la ecuación trigonométrica, va a haber otro de complejo, seguramente, ¿vale? Que será casi seguro una raíz enésima, ¿vale? Y el otro va a ser, son operaciones con complejos, ¿vale? Dado los complejos z1 y z2, o z1 al cuadrado por z2. El otro va a ser de ese estilo. La primera es una exponencial, a la izquierda de 0, es una parábola con curvatura positiva entre 0 y 2, y a la derecha de 2 una hipérbola que además tiene una asíntota en x igual a 2, ¿vale? Vertical. La asíntota horizontal está claro que y igual a 2 también, ¿no? Eso lo analizan ustedes. Estos límites, el primero ya del número el segundo es un 0 partido por 0, ya bueno, ahí resuelto, y el tercero es infinito menos infinito, multiplican por el conjugado, tal. Y la función que hay que representar es esa, ¿de acuerdo? Lo hago más grande para que lo vean. Vale. Esa sería la función, hay que estudiar el límite, la continuidad en x igual a 0, la continuidad en x igual a 2. Ven que sale discontinua, creo. Sí, porque los límites laterales son distintos y evidentemente en 2 hay una discontinuidad de salto finito, ¿vale? Lo miran en calma en su casita, va a ser una cosa así el examen, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a empezar una de las partes más guapas de la matemática y más importante para ustedes, que es las derivadas. Las magnitudes variables. No quiero que haga esto. Voy a empezar hoy voy a dedicar la clase a introduciros en el mundo de las derivadas. Primero voy a hacerlo con un problema cinemático, que fue como lo hizo Newton, bueno, como lo hicieron Galileo, Cavalieri, Newton, también Leibniz. Lo que pasa es que Leibniz fue, digamos, de una interpretación más matemática. Y después os cuento el problema que hubo con el cálculo diferencial, con lo que sería el problema de las tangentes, cuando se lo plantearon por primera vez, que hay un problema que viene del siglo III antes de Cristo, y que solamente se pudo resolver matemáticamente con gran precisión gracias al genio de Isaac Newton, ¿no? Aunque muchos otros ya lo habían intentado antes, habían hecho cálculos o habían diseñado procedimientos de cálculo para poder estudiar magnitudes que variaban unas con respecto a otras. No sé si dije a Kepler. Si no lo dije, estoy siendo muy injusto, porque Kepler, su segunda ley de Kepler, las áreas barridas en intervalos de tiempos iguales son iguales, usa triángulos de una anchura o de una base infinitamente pequeña para poder establecer la conservación del momento angular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir a GeoGebra, vamos a agradecer a Débora Pereiro Carbajo este trabajo que hizo, y vamos a haceros, sí, porque de bien nacido ser agradecido, ¿vale? Ya que usamos este recurso que está aquí, pues vamos a suponer que nos planteamos el siguiente problema. Tenemos un móvil que recorre pues una calle, no sé en dónde, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos queremos que el móvil se desplace a lo largo de... Esto de aquí sería la trayectoria, ¿vale? Aquí tenéis la trayectoria del móvil que está siguiendo una calle, una ciudad, una rotonda. Y esto sería cómo va variando el espacio recorrido por el móvil en función del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero la velocidad media de ese móvil al realizar ese trayecto, el móvil, pues, si os fijáis, ahí hay una curva, imagino que frenará, aquí, como veis, aquí vuelve a acelerar, aquí frena, aquí casi que se para, aquí acelera, y aquí tiene que acelerar evidentemente porque imagino que parte del reposo, como veis ahí parte del reposo, ¿no? Que llegue desde esa calle. Entonces, si yo me planteo el estudio de la velocidad media entre dos instantes de tiempo, yo tengo que hacer la diferencia entre el espacio recorrido
y el tiempo empleado, entre la diferencia del tiempo empleado. Por ejemplo, entre el tiempo 25 y el tiempo 45, el móvil recorrió de 175,26 a 435,52. Por lo tanto, la velocidad media sale más o menos de 49,31 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Que sería la distancia recorrida dividido del tiempo empleado. Claro, pero ustedes estarán preguntando, joder, es que claro, aquí parece que el móvil, aquí va más suave, pero aquí parece que acelera. Porque recorre más espacio en menos tiempo en este trayecto, desde aquí hasta aquí. Intuitivamente ustedes dicen, joder, tiene pendiente mayor esta curva, tiene pendiente mayor. Parece que intuitivamente el móvil recorre más espacio en menos tiempo. Pues no, pues parece que sí, ¿no? Nos sale el cálculo 59,1, ¿de acuerdo? Claro, pero vean ustedes, joder, pero es que claro, tú estás estudiando velocidades desde segundo 30 al segundo 45, son muchos segundos. Y ahí el móvil, el coche pudo hacer muchas cosas. O sea, el coche, fijaos lo que pudo hacer, mirar para la trayectoria. Ahí parece que anda en línea recta, pero fijaos ahí donde da la curva. Ahí parece que va en línea recta y parece que la velocidad ahí se mantiene constante. ¿De acuerdo? Parece que la velocidad se mantiene constante, ¿por qué? Porque el incremento de espacio dividido entre el incremento del tiempo, el incremento es una palabra que voy a introducir yo después y que se la debemos a Isaac Barrow, ¿de acuerdo? Aquí la diferencia entre el espacio dividido de la diferencia del tiempo parece que es constante, sí, fíjese, 61, 60, varía muy poco, ¿vale? 61, 60 y casi que 1 kilómetro ni se podría apreciar si vamos en coche, kilómetro por hora. Bueno, ahora dirán ustedes, joder, pero oye, que, a ver, si yo quiero ser más preciso ahí, en ese intervalo de tiempo, y para ese intervalo de espacio recorrido la velocidad es 51,86. Y alguien sigue muy meticuloso y me dirá, no, es que yo quiero la velocidad del móvil en cada punto. Entonces, si quiero la velocidad del móvil en cada punto, entonces yo ¿qué hago? Y parto, por ejemplo, de ahí, ¿no? Y digo, vamos a estudiar qué velocidad tiene ese coche en el segundo 35, más o menos, ¿no? Segundo 35. Bueno, aquí salióme 36, ¿lo veis? ¿Lo veis ahí que salió 36? Entonces, ¿yo qué hago? Matemáticamente yo hago esto, ¿Ven que me voy acercando? ¿Por dónde? Parto de este punto y me voy acercando al punto 36, ¿por dónde? Por la derecha, ¿no? ¿Sí o no? Hasta que llega un punto en el que los dos valores casi se solapan. Bueno, a mí lo que me interesa es que se solapen. Esto que yo hice ahora es un proceso de límite, ¿de acuerdo? Acercarme por la derecha al punto. Podría acercarme también por la izquierda, pero eso lo vamos a hacer desde el punto de vista matemático, ¿de acuerdo? Si yo cojo y digo que me estoy acercando por la derecha a ese punto, lo que estoy haciendo es, aquí si se fijan, hay una recta que pasaría por estos dos puntos, que es una recta secante, ¿no? Que yo no la tengo representada, ahí la secante, pero si prolongo esta recta verde, es una recta secante a esa trayectoria, ¿no? Si yo voy acercando un punto a otro, llega un momento en que esa secante se me convierte en recta tangente. Cuando mido la pendiente de esa recta tangente en ese punto, después de hacer un proceso de límite, o sea, después de hacer el límite cuando, por ejemplo, T2, vamos a llamar a esto gris T2 y a esto azul T1, cuando T2 se acerca a T1, en este caso estamos haciéndolo por la derecha, justamente en el límite, que es cuando el incremento del tiempo tiende a cero, fíjense aquí en donde tengo 8 segundos, ¿qué pasa cuando me separo? Que aumenta, ¿no? Pero cuando me acerco al punto no tiende a cero. Fíjense, ahí tengo 2, ahí tendré 1, y si tuviese el deslizador con
con más decimales, podría haber 0,1, 0,01, 0,01, ¿vale? Llega un momento en el que se solapan y entonces la secante se convierte en tangente, los incrementos, el incremento de tiempo tiende a cero, y entonces, al aplicar el límite, llego a poder calcular la pendiente de la tangente en ese punto. Y eso matemáticamente es la derivada del espacio con respecto al tiempo, que desde el punto de vista cinemático no es otra cosa más que la velocidad instantánea de un móvil cuando realiza una trayectoria dada. ¿Quién entendió eso? Porque lo vais a volver otra vez a ver en física. Si me piden velocidades medias, hago lo que se llama, esto se llama cociente incremental, 170 dividido entre 10, o sea, incremento de velocidades dividido incremento de tiempo. Si me piden velocidad media, si me piden velocidad instantánea, tengo que hacer el límite. Si hago límite, esta recta secante, que la prolongaría por ahí, se convierte en recta tangente. Y cuando estudio la pendiente de la tangente, me da la derivada, en este caso, del espacio con respecto al tiempo. Y no es otra cosa más que la velocidad instantánea. No me voy a meter con la aceleración porque eso ya lo veremos si queréis otro día más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, la pendiente de la tangente a una función o a una curva, da lo mismo, en un punto, me da la derivada de la función en ese punto. Cuando estoy trabajando en física, como hacía Newton, como hacía Galileo, como hacía Torricelli, como hacía Kepler, estudiaban magnitudes que variaban con el tiempo. En este caso, el espacio, cómo variaba el espacio recorrido con respecto al tiempo. Y eso, por suerte para nosotros, es una velocidad. Y si la calculo aplicando el concepto de límite, o sea, si calculo límite cuando t sub 1 tiende a t sub 2 o t sub 2 tiende a t sub 1, o sea, cuando el incremento de t tiende a 0, del cociente incremental, incremento del espacio partido del incremento del tiempo, eso me da el valor de la pendiente de la tangente en el punto en cuestión, en este caso sería en el punto 36, y es justamente la derivada de esa función en ese punto. ¿De acuerdo? Bien. Matemáticamente, yo cojo una función cualquiera, ¿vale? Matemáticamente escojo una función cualquiera. Aquí la variable x, aquí la variable f de x. Y lo que hago es, cojo un punto y entonces, si disminuyo el cociente incremental, se pone así, triangulín x, eso se lee incremento de x. Cuando el incremento de x tiende a 0, quiere decir que el punto, la coordenada x del punto q se acerca a la coordenada x del punto p, que aquí vale x sub 0. Por lo tanto, este cociente incremental tiende a 0 y el valor de la función en x más incremento de x, que sería x más x sub 0, menos el valor de la función en el punto, esto me llega a dar justamente ahí. Bueno, ahí ven que hay una secante. Ahí ven que hay una secante que se va acercando a, en este caso, esa recta que es la tangente, ¿de acuerdo? Fíjense en el proceso a seguir. A ver si me deja activar el rastro. A ver si me deja aquí activar el rastro. No me deja activar el rastro. No me dejaría aquí activar el rastro, a ver. A ver si tengo otra para poder activar el rastro, A ver, GeoGebra. A ver si puedo en otra activar el rastro para que veáis cómo las tangentes se van acercando a las secantes. A ver.
A ver si por aquí alguna que me permita activar el rastro. No sé, a ver esta. A ver. Bueno, aquí tenéis la tangente en rojo y la secante entre 2 puntos, ¿de acuerdo? Si yo disminuyo el incremento de x, fíjense lo que ocurre. Que en este caso la secante se va acercando cada vez más a la tangente y justamente en el límite la secante se confunde con la tangente. Vale, y ahora aquí sí que creo que me va a permitir activar rastro. Bien, ya verán, ya verán. Este es el proceso, ¿vale? Y justamente en el límite, cuando incremento de x, aquí estamos hablando de un problema matemático ya, tiende a 0, ahí la secante se confunde con la tangente. Cuando estudio la pendiente de esa tangente en ese punto, x sub 0 es el valor de la derivada de la función en ese punto. ¿Cómo se calcula? Haciendo este límite. Ay, perdón, estaba aquí. Haciendo este límite, ¿de acuerdo? Tengo que hacer ese. Si no, no puedo calcularlo. Bueno, sí, Newton lo hizo. Eso ya os lo hago la semana que viene, cómo lo hacía Newton. Pero que Newton era un crack. ¿Vale? Newton lo hacía de forma intuitiva. El concepto de límite, tal y como hoy en día nosotros lo conocemos, tal como yo os lo expliqué en el tema anterior, en los temas anteriores, es de 1817. Y estamos hablando que esta interpretación que estamos viendo ahora nosotros, ya la pensó Arquímedes, que es lo que os voy a contar ahora, en el siglo III antes de Cristo. En el siglo III antes de Cristo, señores. Arquímedes lograba calcular tangentes a elipses, tangentes a circunferencias, tangentes a espirales, con un método que se conocía como el método de exhaustion, que era un método recursivo y muy intuitivo. No quiero pensar, yo siempre lo digo, no quiero pensar lo que hubiesen logrado los griegos, la matemática griega, si hubiesen tenido el sistema de numeración que nosotros tenemos. El de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque este sistema de numeración lo inventó un matemático, al parecer, un matemático hindú, que se llamaba, creo que es Aryabhata. ¿Vale? En el siglo VI o VII después de Cristo. Y el 0 apareció en el siglo VIII, por lo visto, escrito en unas rocas indias que se llamaban los Wagligar. No quiero pensar yo cómo, hasta dónde hubiesen llegado los griegos si hubiesen tenido un sistema de numeración más amigable. Y lo triste es que hay gente que a día de hoy se empeña en que no enseñamos el sistema de numeración decimal. ¿Que para qué se va a enseñar el sistema de numeración decimal? Joder, pues para no volver a la Edad Media. Este sistema de numeración decimal que tenemos nosotros ahora lo introdujo en 1201, 1202 un matemático italiano que se llamaba Leonardo de Pisa, que todos lo conoceréis como Fibonacci, porque fue el que propuso por primera vez la sucesión de los conejos. 1, 1, 3, 5, 8, tal. Y una curiosidad matemática. Si hacéis esa sucesión, si generáis varios términos y dividís cada término del anterior, os van saliendo decimales del número áureo, que es 1,618, tal. La divina proporción, ¿vale? Bien, entonces, nada, aquí tengo la secante, y si calculo la derivada, ahí está, ¿de acuerdo? La derivada es la pendiente de la tangente a una función. En este caso nosotros vamos a trabajar con funciones. En física ustedes van a trabajar con trayectorias en un punto determinado. En física les va a dar, si derivan si derivan el espacio con respecto al tiempo, les va a dar la velocidad instantánea. Y nosotros en matemáticas, a partir de la semana que viene, vamos a empezar a coger una función, la constante, cuál es su derivada, tanto, una función y igual a x, o f de x igual a x, cuál es su derivada, tanto, igual a x al cuadrado, cuál es su derivada, tanto, y vamos a ir calculando todos estos límites, no todos, unos cuantos,
La exponencial, bueno, esa no la podemos hacer, porque no sabéis hacer ese límite, pero por ejemplo, el seno, del coseno, el de la tangente, se pueden hacer con la matemática que vosotros conocéis, ¿de acuerdo? Y eso les vamos a calcular para que veáis que cuadren con la tabla que os voy a dar yo más adelante, y que va a ser la que vamos a tener que manejar. Y entonces, dicho esto, que es la primera vez que introduzco la derivada desde un punto de vista cinemático, porque fue como lo pensaron Galileo, Torricelli, Kepler, incluso Cavalieri, Newton sobre todo, que fue el gran descubridor del análisis del cálculo diferencial, y unos 20 años más tarde Leibniz, fue la manera que, digamos, se inició el rigor del análisis infinitesimal, análisis diferencial, el cálculo diferencial. El concepto de límite ya os dije que es posterior, y se intentó de D'Alembert, intentó dar un concepto de límite, pero que no convenció a casi nadie. Dígame. Vale, nada, no hay ningún problema. Ya como va a quedar la clase grabada, pues que la mire. Bien, entonces nada, muy importante esto de aquí, ver cómo la tangente la secante tiende a la tangente, y justamente cuando se superponen, o cuando coincide, o cuando el cociente incremental del denominador se hace cero, justamente la tangente y la secante solapan, tienen la misma pendiente, y esa es la derivada de la función en el punto, ¿de acuerdo? Vale, y lo que os prometí, este es el problema de las tangentes de Arquímedes. Arquímedes fue un genio, Arquímedes era un crack. Y entonces él trataba de determinar tangentes a las curvas, estamos hablando ahora de curvas, que ellos manejaban perfectamente la elipse, la circunferencia, la parábola y la hipérbola. Joder, dejar de mirar por el relojín, no, cago en 10, estáis ahí mirando por el relojín que está reflejando en el techo, estáis más pendientes del reflejo del reloj que de mí. Bien, entonces, hay una obra que es, creo que es sobre las espirales, que se encontró pues años después de su muerte, en el que, por lo visto, los cálculos de las tangentes en las espirales de Arquímedes creo que eran de un rigor matemático tremendo, tremendo. Arquímedes fue un aventajado a su tiempo, aparte de establecer la ley de la palanca, como muy bien sabéis, estableció el principio de la hidrodinámica, y aunque mucha gente no lo sabe, fue un gran matemático, fue un gran geómetra. Fue, como ya os acabo de decir ahora, por así decir, muchos dicen que no, sobre todo los matemáticos contemporáneos de Napoleón. Laplace decía que no. Bueno, sí, Laplace decía que sí, pero os lo cuento ahora, es que me lié. Muchos lo consideran como el padre del cálculo diferencial. Al parecer, Laplace, que había leído a Fermat y a Descartes, el primero que se dio cuenta que la tangente, mejor dicho, la pendiente de la tangente en un máximo o un mínimo relativo era paralelo al eje de las X, ese fue Fermat. Y lo hizo de forma muy parecida de una definición muy parecida a esta. Dio una definición muy parecida a esta, lo que pasa es que no introdujo la palabra límite porque todavía no tenían ellos claro qué era el concepto de límite. Entonces hizo f de x más algo menos f de x partido de algo. En un máximo esto se anulaba, o un mínimo. Y Laplace decía que había que reconocer a Pierre de Fermat, como el verdadero creador del cálculo diferencial. A ver, los logros de Newton fueron asombrosos.
Él escribió un libro que se titula De análisis, donde fundamenta el rigor del cálculo diferencial. Es el primero que se da cuenta de que el problema de la determinación de tangentes está relacionado con el problema del cálculo de áreas y lo demuestra. 20 años más tarde lo hizo Leibniz. De hecho, eso les valió un enfrentamiento de por vida. Y no solamente a ellos dos, sino que los matemáticos británicos y los matemáticos europeos, sobre todo los alemanes, estuviesen enfrentados durante más de 50 años. Fijaos hasta el punto que cuando murió Leibniz, los últimos años de su vida los pasó bastante amargados porque ya estaba enfrentado a Newton. Newton había intentado desprestigiarlo porque Newton afirmaba de que Leibniz le había robado la idea y había renombrado y había escrito de otra manera todo lo que había logrado Newton. Al parecer sí que es cierto que Newton lo publicó antes, porque Newton sus mayores aportaciones fueron a partir de 1666, cuando Inglaterra estuvo asolada por la peste, creo que fue negra, si no me falla la memoria, y bubónica, no me acuerdo muy bien, no sé si la misma, pero bueno, en 1660 y algo Londres quedó arrasado por la peste y entonces Newton se aisló en una casa que tenía en el campo y ahí fue donde empezó a escribir y a publicar sus ideas, porque no era muy partidario de hacerlo, porque era muy crítico con los matemáticos. Y entonces ahí es cuando escribe De análisis, escribe los principia mathématiques, y al parecer escribe óptica también, pero óptica no sé si os lo comenté ya, que cuando estaba acabando luego cayó una vela, un cirio y quemó y le tuvo que volver a escribirlo. Entonces publicó algo años más tarde. La obra de análisis, tal como Newton la escribe, es asombrosa. Al parecer Leibniz solo era biólogo, médico, abogado, y creo que más tarde hizo física y química, bueno, y matemático también. Solo era eso, ¿eh? Lo de biólogo no estoy seguro. Cuando Leibniz hojeó los libros de análisis de los matemáticos británicos en uno de los viajes que hizo a Inglaterra, al parecer él de aquella todavía no sabía matemáticas, no tenía el rigor matemático que después consiguió. Y entonces aquello interesó bastante y dijo, coño, vaya campo más bonito, vaya campo más novedoso, vamos a dar publicidad a todo esto porque vemos que tiene mucha utilidad. Entonces al parecer se interesó en ese campo, empezó a estudiar matemáticas, empezó a estudiar física, que por lo visto todavía no lo era, y consiguió incluso superar a Newton en algunas de las demostraciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aparte, pues la forma de poner las derivadas y todo esto, o sea, el álgebra que usaba Leibniz para las derivadas era mucho más cómodo para los matemáticos que el de Newton. Y entonces Leibniz, cuando hizo su publicación, Newton entró en cólera. Y estuvieron enfrentados pues el resto de sus vidas. Y lo que os iba a decir, cuando Newton se enteró que Leibniz había muerto, creo que le dijo a sus allegados más próximos, que tenía pocos por cierto, una de las cosas de las que más orgulloso estoy es de haberle partido o de haberle destrozado el corazón a Leibniz. Ya os digo, el enfrentamiento era feroz y los matemáticos, aunque mantenían correspondencia, mantenían contacto a nivel profesional, habían roto las relaciones justamente por esto. De hecho, muchas veces los Bernoulli, que eran discípulos de Leibniz, no recuerdo cuál de los dos, no sé si Jacob o James Bernoulli, mandaban problemas que no era capaz de resolver a Newton por carta, eso decirlo todo por carta, para que Newton lo resolviese. Y Newton, que era una persona muy peculiar,
en una de las cartas que le respondió a uno de los Bernoullis, por lo visto mandó ahí un problema que era encontrar una, no sé si era una cúbica que os faltaba por encontrar, y Newton pues resolvió el problema y le escribió a Bernoulli diciendo, bueno, después de un largo día de trabajo en la Casa de la Moneda, porque creo que estuvo de presidente o de miembro honorífico de la Casa de la Moneda en Inglaterra, después de un día duro de trabajo en la Casa de la Moneda, afronté el problema que me envió Bernoulli y le di solución. Vino a decir que había dado solución de forma muy fácil, ¿no? Como diciendo, sois unos burros, no fuisteis capaces a resolver esto y yo saqué en 5 minutos. Ya os digo que Newton atacaba muchísimo a los matemáticos, a los físicos, a los matemáticos, porque era muy crítico con sus obras. De hecho, él publicaba muy poco porque, como daba mucha caña, pues tenía miedo que cuando él publicase, que diesen caña a él. Pero por suerte para él, las publicaciones que hizo fueron completamente revolucionarias, como ya os digo, de análisis, en la que estableció el fundamento matemático del análisis o el cálculo diferencial, los principios de matemática en las que postula y demuestra las leyes fundamentales de la física, la dinámica, y la última, la de la óptica, en la que estudia el comportamiento de la luz, ¿de acuerdo? En el que es famoso porque es en el que lo ve a él con un dibujo descomponiendo la luz blanca en los 7 colores del arco iris, ¿de acuerdo? Y hay muchas más aportaciones en ese libro, pero digamos que lo más destacable. Entonces, por lo visto, Laplace pues no quería atribuirles el mérito a estos matemáticos y decía que era Fermat, con los logros que había hecho, ¿no? Con la determinación de que la pendiente de la tangente en un extremo de una función era justamente cero, se anulaba. Yo sinceramente me asombra lo que hizo Arquímedes, cómo lo hizo. Cuando estéis el año que viene en segundo bachillerato, vais a afrontar el problema del cálculo de áreas, que es un problema inverso al de determinación de las tangentes. Y si el profesor que os da clase os cuenta cómo Arquímedes consiguió medir el área encerrada bajo un trozo de segmento parabólico, vais a quedar tan estupefactos como quedé yo la primera vez que lo vi. Con un procedimiento iterativo, con una suma de términos de una sucesión, consigue calcular el área que hay en el trozo de segmento parabólico de 0 a 1 exactamente. Y hizo más cosas, lo hizo también consiguió calcular el volumen de la esfera, de lo cual por lo visto se sentía muy orgulloso. E intentó también calcular el área de una elipse, de un segmento elíptico, pero ahí cometió errores, no llegó al resultado exacto. Pero ya que ese área es muchísimo más complicado de calcular, incluso hoy en día, ¿vale? Porque los procedimientos no son tan triviales. Y con esto pues nada, esta sería la introducción histórica del concepto de derivada. Esto va a ser lo que nosotros vamos a usar. Esa definición la vamos a usar por lo menos para encontrar las derivadas de las funciones elementales, y a partir de ahí vamos a empezar a calcular derivadas de, como ya os dije, de funciones que podamos calcular con lo que sabéis de matemáticas. Y es un tema bastante extenso, y os lo digo, es el tema más importante que os voy a explicar en todo el curso. Porque si esto lo domináis, el año que viene, el 60% de la materia la tenéis superada.
Si hay alguna pregunta, la respondo, si no corto la grabación y en 5 minutos, como vamos a ir al recreo, pues os dejo recoger. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, pues nada.